Cordial saludo, mi nombre es Germán González Acevedo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en el marco del módulo Política Educativa en el contexto internacional, hoy vengo a hablarles de la política pública educativa. A manera de introducción es importante resaltar que el concepto de la política educativa, como las formas en las que un Estado organiza sus procesos educativos para formar a los miembros de la sociedad, y que finalmente estas formas, estas estrategias se tendrán que ver reflejadas en las aulas desde la educación básica hasta la educación superior. En la siguiente presentación lo que pretendo es mostrar algunos aspectos relevantes de la historia de la política educativa pública desde la mirada de Platón. Y precisamente para hablar de Platón es importante resaltar primero que fue un filósofo muy influyente, que perteneció a una familia de gobernantes, inclusive algunos de ellos formó parte del gobierno de los 30 tiranos, que no fue un gobierno que estuviera muy afines con las ideas de Platón. Fue alumno de Sócrates y escribió sus obras en forma de diálogo. Hubo algunos hechos que marcaron el pensamiento político e intelectual de Platón. Algunos de ellos es la guerra del Peloponeso, una guerra de la que él participa, en la que sale derrotada Atenas, y esto hace que se imponga el gobierno de la dictadura de los 30 tiranos. Algo que marcó a Platón también porque obviamente era un gobierno que no, se alineaba con los principios éticos y morales que había sembrado Sócrates en Platón. Pues precisamente Sócrates fue un discípulo Platón fue un discípulo de Sócrates. Otro hecho que marcó, el contexto político es la experiencia con el joven Dionisio, en la que Platón intenta en más de una oportunidad en Siracusa, tratar de llevar su pensamiento en cuanto a la política educativa, y que pues finalmente no se puede dar. La creación de la academia es una acción que toma Platón precisamente para que se abra un espacio del pensamiento donde se estudie la filosofía y se estudie la actividad cultural. Esta academia la crea Platón en el año 361, es fundada y funcionó por más de 900 años. En ella se pretendía formar al hombre en el saber para que fueran mejores hombres y para que propendieran por la verdad, por el bien y por la justicia. Esa era una de las ideas de la academia, porque también era una formación con un propósito político. Sin embargo, Platón termina desencantándose por la corrupción y termina rindiéndose al ver que su ciudad estaba impregnada por la corrupción y que era difícil salir de esa situación. El mito de la caverna es una metáfora muy importante en la que Platón nos hace ver cómo vive el hombre en el mundo de las sombras, en el mundo del engaño, precisamente por la ignorancia. Y lo único que saca al hombre de esa caverna de oscuridad, de sombras y de ignorancias, es el conocimiento. Y entonces el hombre tiene que trasegar un camino de preparación, un camino fuerte de preparación, pero que finalmente lo lleva a ver la luz, a ver el bien, a ver el conocimiento, a ver la verdad, y precisamente hace alusión a esa luz como la verdad que da la sabiduría. Para Platón, el Estado debe tener una organización en la que se base en la justicia, porque él dice que no todos los hombres están, igualmente dotados por la naturaleza, pero que cada uno puede aportar desde el espacio en el que se ubica, y precisamente es
son los procesos educativos los que ubican a los hombres en sus diferentes posiciones dentro de la organización de la sociedad. Precisamente el Estado termina siendo una institución educativa, ¿cierto? Y el gobernante, que es el hombre más preparado en conocimiento, el sabio, es el que puede ocupar ese lugar porque él contempla que bajo la verdad, la justicia y el bien puede guiar a los demás. También están los guardianes, que son los defensores precisamente del Estado, y los artesanos, que son los que aportan la clase trabajadora. Hubo unos personajes que también incidieron en la vida de Platón y en sus principios sobre la política educativa, que son los sofistas. Y los sofistas eran maestros en la dialéctica, pero no eran filósofos. Ellos, digamos que reflejaron un cambio de valores porque para ellos ya no era tan importante la moralidad y la ética y el conocimiento por el bien, sino que les interesaba más el éxito y el poder que precisamente la virtud. Ellos defendían el escepticismo y el relativismo porque decían que la verdad no era absoluta, y contra eso estaba Sócrates, que defendía precisamente otros principios. El estado ideal para Platón era que fuera un estado organizado, donde cada quien desde su posición, desde sus saberes y desde su experiencia, aportara a la organización de ese estado. Entonces estaban, como decíamos antes, los artesanos, que aportaban el trabajo productivo, los guerreros, que eran los que defendían la ciudad, el estado, pero que también iban a tener la posibilidad en algún momento de llegar a ser gobernantes siempre y cuando tuvieran la formación necesaria para ello. Y los gobernantes, que eran los que cimentaban el Estado en la verdad, la justicia y el bien. Precisamente la teoría de la educación en Platón era esa, era que el filósofo era el que llegaba a la cúspide, era el fruto máximo del proceso educativo estatal, pero para eso se tenía que empezar desde abajo. Existían dos niveles en educación, un nivel primario, en el que el hombre se empezaba a formar en su ser, en su cuerpo y en su carácter. Y entonces habían actividades para formar su cuerpo, como la gimnasia, pero también habían actividades como la poesía y como la música. Y después, más adelante, ya habían actividades de ciencias y de matemáticas, y en esto el hombre debía durar cierta cantidad de años preparándose en estos aspectos, y que esto después le pudiera dar la posibilidad de saltar a un nivel secundario bajo una selección de los mejores. Entonces ya el hombre, digamos que con algunos conceptos, con conocimiento, podía también guiar a las otras personas, a la comunidad, precisamente hacia ese conocimiento. Y ya después de ciertas pruebas, que inclusive podrían durar 15 años o más, el hombre llegaba a una edad de madurez, a los 50 años de vida, y ya en ese momento, con todo el conocimiento y con toda la experiencia, estaba, digamos que listo para ser el líder, para ser el rey filósofo. Esa era más o menos la teoría de educación de Platón, porque decía que la felicidad dependía precisamente de eso, de la virtud que daba la sabiduría. La República es la obra de la madurez de Platón, donde existe el filósofo rey, que es el que conoce qué es lo bueno, y bajo las premisas de la justicia y del bien para todos puede dirigir al pueblo, porque el bien y la justicia son la base de la sociedad, es lo que mantenía Platón. El conocimiento de las ideas, el conocimiento del bien, todo era fruto de la educación. Y los filósofos, quienes lograban los más altos niveles de conocimiento, de sabiduría y de virtud, eran quienes debían ser los gobernantes. Todo gobernante debería ser un filósofo, y los filósofos deberían ser los gobernantes. A manera de conclusión, es importante
que nosotros como docentes inscritos en este momento en el sistema educativo estatal de Colombia, es fundamental que hagamos un reconocimiento de la historia de la política educativa. Esto es lo que me deja también como conclusión, porque es importante mirar cómo ha evolucionado la política pública, cuáles han sido sus finalidades y tratar de hacer una relación, una transversalidad entre lo que encontramos en la historia de Platón y nuestros días también. Por supuesto que hay que tener en cuenta que son diferentes contextos y seguramente en algunos casos diferentes necesidades, pero es importante que reconozcamos esta historia de la política educativa y la traigamos a nuestro entorno y empecemos a hacer una revisión de cómo están los cimientos de los procesos educativos en la actualidad. Es evidente que a lo largo de la historia hay invariables en la política educativa que han perseguido los referentes históricos y que inclusive seguimos, quienes estamos inmersos en este espacio de la educación, seguimos teniéndolos, como por ejemplo los valores, la ética. Es algo de lo que Platón nos hace en lo que Platón hace mucha referencia y que hoy en día los docentes lo tenemos siempre presente, ¿cierto? La formación integral del estudiante en sus principios éticos, en sus principios morales, en la defensa de la verdad y del bien, y por eso desde las instituciones educativas tratamos de involucrar a la familia como la primera entidad formadora en estos principios de la verdad, la moralidad y la ética. Para mí esas son las conclusiones, ese es uno de los aprendizajes que me deja esta actividad. Muchísimas gracias por su atención. Dios nos bendiga. Me despido con las referencias. Muchas gracias.